¿Y si te dijera que la película de Marvel, Thunderbolts, no es solo ficción? ¿Y si los personajes con habilidades sobrenaturales, creados por el gobierno, ya existen, pero en la vida real? Proyectos ocultos. Prisioneros convertidos en armas. Manipulación genética al límite de lo humano. Lo que Marvel nos muestra es solo la punta del iceberg, y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver la realidad. Prepárate, porque esto va mucho más allá de Hollywood. En el tráiler de Thunderbolts, vemos a un grupo de personajes inestables, violentos, con habilidades extraordinarias, reclutados por el gobierno para misiones secretas. Pero esto no es solo un guión atractivo. Cada película que lanza está cargada de símbolos, referencias y mensajes ocultos. Pero Thunderbolts es diferente. No es solo otra historia de superhéroes. Es una anomalía dentro del universo Marvel. Una historia donde los héroes no son elegidos por su moral, sino por su utilidad. Donde los poderes no nacen, se fabrican. En Thunderbolts, el gobierno recluta a individuos con pasados oscuros, manipulables, dañados. No para salvar el mundo, sino para cumplir misiones donde los verdaderos héroes no pondrían un pie. ¿Te suena? Es el mismo patrón que se ha repetido una y otra vez en documentos filtrados sobre experimentos reales. Personas marginadas. Reos. Soldados traumatizados. Convertidos en conejillos de indias bajo la promesa de redención o simplemente sin opción. Marvel nos muestra a personajes como Yelena Belova, Red Guardian, Winter Soldier. Todos fueron parte de programas de manipulación y experimentación en el pasado. Y ahora, son controlados por una entidad superior. Exactamente igual que en los rumores del proyecto Montauk o los experimentos encubiertos en bases como Dulce y Pine Gap, ¿es solo una coincidencia que el equipo Thunderbolt sea un espejo de teorías conspirativas sobre supersoldados? O tal vez Marvel sabe más de lo que aparenta. Tal vez está insertando verdades disfrazadas en su narrativa. Verdades que solo los despiertos pueden ver. Porque en la vida real, también se ha intentado crear equipos desechables con habilidades especiales, soldados modificados genéticamente. Individuos entrenados para suprimir emociones, aumentar su agresividad y obedecer sin cuestionar. Y aquí viene lo más inquietante. En algunos foros restringidos, se ha filtrado la teoría de que Thunderbolts no es una idea original, sino una adaptación directa de informes clasificados del Pentágono. Una especie de control de daños. Nos presentan la historia con efectos especiales, humor y actores famosos. Para que no parezca peligrosa. Pero si observas bien, lo que Marvel está haciendo es condicionar a las masas para aceptar la existencia de superhumanos creados en laboratorios. Y eso, amigo mío, ya no es ficción. Es ingeniería social a escala global. Marvel nos hace creer que todo es fantasía. Pero lo que Thunderbolts retrata no nació en una sala de guionistas. Nació en los pasillos húmedos y silenciosos de laboratorios ocultos al mundo. Proyecto MK Ultra, un experimento real y documentado. Miles de personas sometidas a tortura psicológica, manipulación mental y control por drogas. El objetivo, crear el arma humana perfecta. Un soldado sin voluntad, capaz de obedecer órdenes sin pestañear. ¿Te suena al soldado del invierno? No es casualidad. Bucky Barnes fue reprogramado tras una caída. Igual que decenas de pacientes reales a los que les borraron la identidad para insertarles una nueva. Pero hay más. Proyecto Montauk. Según denuncias, en esta base secreta en Nueva York, se llevaron a cabo experimentos con niños superdotados. Los hacían ver a distancia. Mover objetos con la mente. Incluso abrir portales con su pensamiento. Niños que, al igual que ciertos personajes de Marvel, fueron considerados recursos, no personas. Y si hablamos de modificación física. El experimento Filadelfia, un supuesto intento de hacer invisible un barco de guerra usando campos electromagnéticos. La historia dice que algunos marineros quedaron fusionados con el metal del barco. Otros perdieron la razón. ¿Ficción? Los reportes desclasificados apuntan a que el gobierno ha probado tecnologías más allá de nuestra comprensión. Operación Paperclip. Tras la Segunda Guerra Mundial, cientos de científicos nazis fueron llevados a Estados Unidos. No para ser juzgados,
sino para seguir experimentando. Ellos fueron los pioneros de muchos programas secretos sobre telepatía, mutaciones genéticas y armas psíquicas. Uno de ellos, según documentos no confirmados, trabajó en un proyecto que pretendía potenciar las capacidades humanas mediante manipulación de ADN y estimulación cerebral directa. Exactamente lo que vemos en Marvel una y otra vez. Personas comunes expuestas a sueros, radiación o procedimientos experimentales, que de repente obtienen habilidades fuera de este mundo. Pero en la vida real, los resultados no fueron tan limpios. Hubo sufrimiento. Hubo muertes. Y lo peor, hubo éxito. Sí, algunas personas sí desarrollaron habilidades inusuales. Reflejos aumentados. Capacidad de sanar más rápido. Resistencia al dolor. Clarividencia en grados leves. Y algunas, algo más, pero como sucede en Thunderbolts. Esas personas fueron encerradas, controladas y borradas de la historia oficial. Y ahora, nos las muestran en la gran pantalla. ¿Para entretenernos? ¿O para prepararnos? La línea entre ficción y realidad es mucho más delgada de lo que te han hecho creer. Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ninguna película de Marvel. Pero ocurrió. Y sigue ocurriendo. Hay documentos que fueron desclasificados, a medias. Páginas tachadas. Nombres borrados. Fechas manipuladas. ¿Pero sabes que no pudieron ocultar del todo? Las pruebas clínicas. Los testimonios filtrados. Las grabaciones que nunca debieron salir a la luz. Caso 72C, el hombre de Colorado. Un sujeto que tras una cirugía experimental para tratar epilepsia, comenzó a soñar eventos antes de que ocurrieran. Cuando el personal médico lo puso a prueba, predijo con exactitud 6 accidentes automovilísticos en un radio de 50 kilómetros. El reporte desapareció 3 semanas después. Él también. Caso Siberia 9. Una mujer de 19 años internada por esquizofrenia. Los psiquiatras descubrieron que no era esquizofrenia. Eran voces reales. Detalles precisos de conversaciones que sucedían a cientos de kilómetros. Cuando la grabaron, repitió palabra por palabra una conversación secreta de alto nivel en una base militar rusa. Y luego están las coincidencias imposibles. Cámaras de vigilancia que muestran a personas desapareciendo de un cuadro en un parpadeo. Grabaciones donde cuerpos parecen soportar impactos fatales sin heridas visibles. Frecuencias de sonido que, al ser reproducidas, provocan estados alterados de conciencia en masa. ¿Recuerdas la escena de Thunderbolts donde el personaje de Red Guardian rompe los límites físicos por pura ira? Eso ya fue probado en soldados rusos durante la Guerra Fría. Los archivos secretos lo llaman potenciación bioemocional inducida. El cuerpo humano llevado al límite, no con tecnología, sino con vibración, presión emocional extrema y activadores neuroquímicos. Y aquí es donde todo se conecta. Marvel no nos está preparando solo para una película. Nos está revelando, gota a gota, la existencia de un mundo oculto de superhumanos reales. Personas modificadas, controladas, usadas. ¿Y tú? ¿Crees que es solo entretenimiento? ¿O estás empezando a ver el patrón? Ahora ya lo sabes. Thunderbolts no es solo una película. Es una cortina de humo. Un espejo que refleja, en forma de ficción, una verdad brutal que lleva décadas oculta, porque los verdaderos superhumanos no están en el cine. Están en instalaciones subterráneas, en laboratorios sin ventanas, en bases donde el oxígeno se filtra y donde el lenguaje es cifrado. Lugares donde el gobierno, con apoyo de organismos secretos, ha estado experimentando con el alma humana. Escucha esto. Hay un documento que fue clasificado como nivel Omega. Se filtró solo un párrafo, titulado Proyecto Escalón, despertar artificial de capacidades dormidas. Y la frase clave que lo acompaña es aún más perturbadora. El humano común no sabe que su código genético ya contiene los planos de su divinidad. Solo necesita ser reactivado. En otras palabras, todos nosotros podríamos tener ese potencial. Pero no nos lo enseñan. Nos lo bloquean. Nos distraen. Con entretenimiento. Con deudas. Con miedo. Y aquí viene la pregunta que marca un antes y un después. ¿Y si los Thunderbolts no fueran ficción?
¿Y si fueran una versión editada de personas reales, modificadas en programas como MK Ultra, Montauk? Porque muchos de esos sujetos no murieron. No fueron descartados. Fueron integrados. Convertidos en armas humanas silenciosas. ¿Y si ahora ocupan cargos de poder? ¿Y si algunos ya están entre nosotros, mezclados, observando, esperando una orden? Algunos teóricos aseguran que hay códigos ocultos en los créditos de las películas, nombres de archivo disfrazados, ubicaciones GPS camufladas, que apuntan a los verdaderos centros donde estos experimentos siguen en marcha. Y aquí está lo más inquietante, Marvel no lo niega. Porque no puede. Porque forma parte del mismo juego. Porque alimentar la fantasía es más seguro que exponer la verdad. Porque mientras todos aplauden a Red Guardian o a Ghost, nadie sospecha lo que ocurre en las sombras, y tú, que has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Ahora sabes que Thunderbolts es solo la llave. Lo que decidas hacer con ella. Es tu decisión, ¿vas a ignorarlo? ¿O vas a empezar a ver las películas con otros ojos? ¿Y el mundo también? Porque recuerda, la ficción siempre va 20 años detrás de la realidad. Y si ya nos están mostrando superhumanos, es porque en algún lugar del planeta ya los tienen. Suscríbete si también sientes que hay piezas que no encajan. Comparte este video con alguien que ya está despertando. Y prepárate. Porque lo que viene es aún más perturbador. Nos vemos en la próxima conspiración.